En el vídeo de hoy de lo que vamos a tratar es de muchas narrativas que están por ahí difundiéndose en las redes sociales, pero también en artículos especializados y en la boca de muchos expertos acerca de lo que ocurrió en Ucrania, de lo que no debe ocurrir, de quién fue el culpable, todas esas cosas. Cosas como Ucrania se tendría que haber rendido en 2022, en marzo, al principio del conflicto, y estaría mejor rendida que combatiendo, incluso también estaría mejor la Unión Europea y por lo tanto lo que sería acomodarse los deseos de Vladimir Putin habría sido algo bueno para todo el mundo. La historia también de que la OTAN siempre conspiró contra Rusia, pero Rusia hizo todo lo que debía, que la crisis del Euromaidán fue un golpe de Estado, que Rusia no se anexiona a Crimea, sino que Crimea viene a ella, que solo Ucrania es la que incumple los acuerdos de Minsk, y es más, que Rusia fue engañada con esos acuerdos, que los neonazis son los responsables de toda la violencia en Ucrania en 2014 y en los años siguientes, que Ucrania masacró a 14.000 personas en el Donbass desde 2014 hasta el año 2022, por lo tanto cometía un genocidio. Todas estas cuestiones, sabéis, que están en las redes sociales, también, como os digo, en la boca de muchos especialistas. Algunas de ellas son ciertas, algunas de ellas son falsas, algunas de ellas creo yo que son equivocaciones, y de esas cuestiones es de lo que quiero hablaros esta noche. Por no ponerme pesado, vamos a empezar en el Euromaidán 2014, bueno, finales de 2013, principios de 2014, aquellas manifestaciones en principio espontáneas que se producen con la tensión que había entre Rusia y la Unión Europea. La Unión Europea quería un acuerdo de comercio preferencial con Ucrania y por otra parte lo que quería Rusia era que se integraran completamente en la unión aduanera, pero ambas opciones no eran posibles, es decir, que participaran dentro del mercado europeo y que participaran dentro del mercado que formaban Bielorrusia, Kazajistán, Ucrania y no me acuerdo si algún país más, no era posible al mismo tiempo si no había un acuerdo entre las dos partes, es decir, entre la Unión Europea y Federación Rusa. En realidad ahí había una pugna entre los dos bloques para tratar de atraer a Ucrania hacia ellos y mantenerlos dentro de su esfera estratégica. En principio, una intención pacífica, porque ahí de lo que se estaba tratando era de tentar a los ucranianos con dinero. De hecho, el momento en que Yanukovych se gira hacia Rusia es porque Rusia pone encima de la mesa una reducción enorme del precio del gas, menos de la mitad del megavatio hora que les estaba cobrando hasta ese momento, y además pone 15.000 millones de dólares así en la mesa. Los europeos no pusieron nunca tanto. Lo que ponían era la promesa de que, oiga, usted luego si hace los deberes, más tarde o más temprano podrá entrar en la Unión Europea. Por supuesto que para los rusos esa amenaza o esa posibilidad era una amenaza, porque generalmente la Unión Europea y la OTAN van como un paquete, y por lo tanto, si entraban primero en la Unión Europea, más tarde o más temprano entrarían también en la OTAN. Las manifestaciones que se producen a finales de diciembre son muy aparatosas, son realmente enormes, y a partir de ahí hay una concatenación de acontecimientos que os expliqué en un vídeo precedente, no voy a entrar en más detalles, y lo tenéis por aquí, en la cual entre las fuerzas Berkut, en primer lugar, y después la radicalización de la manifestación en manos de la extrema derecha, empiezan a producirse muchísimos muertos. No solamente en la terrible noche del 29 de febrero del año 2014, sino también en noches precedentes. Es decir, la fuerza con la que se emplearon las fuerzas Berkut, esas fuerzas de élite antidisturbio de la policía ucraniana, produjo veintitantos muertos unos días anteriores y luego aquella noche, acordaos, muchos muertos en los enfrentamientos, pero también muertos por francotiradores. Ese es el punto quizá más clave porque sabéis que se había producido un acuerdo político entre los distintos miembros de la oposición y el partido en el gobierno, el partido de las regiones de Yanukovych, esa noche del 20 al 21 de febrero, por la cual se iban a adelantar las elecciones, por lo tanto Yanukovych cedía su poder y había que fijar obviamente también la fecha de las elecciones, pero más o menos se daba por resuelta una crisis en la cual se habían personado tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, como en realidad también Rusia. Lo que pasa es que aquella noche de enorme, de extrema violencia, produce que el presidente Yanukovych decida abandonar Kiev y deje vacío el poder en el país. Y a partir de ese vacío del poder en el país, el Parlamento, la Rada de Ucrania, hace una votación en la cual sale ese resultado, 328 a favor de destituir a Yanukovych,
cero a favor de mantenerle. Y esto ocurre el 22 de febrero, después de los ciento y pico muertos que se habían producido en la plaza del Maidán y después de la huida de Yanukovych, que voló directamente hasta Rusia. Muchos entienden que tanto los muertos como lo que ocurrió después forman parte de un golpe de Estado. Un golpe de Estado podríamos llamar revolucionario, como también quizá algunos, sobre todo politólogos rusos, han afirmado de la Revolución Naranja de 2004 en Ucrania. Es decir, un golpe revolucionario no es que las élites o los militares tomen el poder, sino que a través de una presión popular se generan las condiciones para que después las élites sean las que den la vuelta al signo político. Todas estas cosas obviamente ocurrieron, pero ocurrieron de una manera que también es matizada, porque fijaos que la Rada de Ucrania tiene 450 escaños y de esos 450, como os he dicho, resulta que 328 votaron a favor de destituir a Yanukovych. Y si volvemos a lo anterior, veréis que hay 187 votos del Partido de las Regiones, que es un partido que apoyaba a Yanukovych, que como veis era en realidad una coalición de intereses regionales. Pues hay miembros de ese partido de las regiones que ya habían dado la espalda a Yanukovych. Y de hecho, esto ya había pasado antes de que se produjeran los terribles, los gravísimos acontecimientos que sucedieron ese día 21 de febrero, es decir, todas aquellas muertas. Claro, aquí una de las cuestiones es determinar quién fue el responsable de aquellos tiroteos, porque en muchos casos se plantea que ese día tan sangriento fue responsabilidad de fuerzas externas y no directamente del partido de las regiones y del gobierno de Yanukovych, como en un principio se informó por todas partes. También es cierto que era más fácil pensar que la policía estaba detrás de los disparos que habían matado a muchos de los manifestantes que el que fueran los manifestantes o alguien cercano a los manifestantes quien había producido eso con el objetivo de dar un golpe de Estado. Y efectivamente ahí encontramos la raíz de la explicación o de la justificación de que lo que se produjo en aquel momento, en aquella noche, fue un golpe de Estado. Muchas veces Rusia y Vladimir Putin hablan de un golpe de Estado constitucional, porque la Rada no tendría la facultad de destituir al presidente. Pero es cierto que el presidente huyó. Es decir, las primeras noticias es que el presidente se había viajado a Kharkov para hacer unas negociaciones o atender alguna cuestión oficial, pero lo que es cierto es que había tomado un avión y se había marchado a Moscú. Y desde ese punto de vista yo entiendo que el Parlamento, hombre, alguna justificación tenía para hacer eso. Por otra parte están los análisis que se produjeron posteriormente a través de los juicios de dónde habían procedido los disparos. Existe una fuente prácticamente única de análisis de lo que son los testificales de los juicios que se produjeron por los acontecimientos del Euromaidán, juicios que tardaron muchísimo en realizarse y que tuvieron muchas irregularidades diversas, pero que generalmente son analizados, como os digo, con una sola fuente, que esa fuente es los artículos de Iván Kachanowski, un profesor de la Universidad de Ontario, que se ha convertido en el especialista máximo de estas cuestiones. Y como tal, os podéis imaginar que muy criticado también por aquellos que piensan que no tiene razón. ¿Por qué? Porque Kachanowski lo que afirma es que los disparos provenían del Hotel Ucrania, que estaba a las espaldas de los manifestantes y que por lo tanto alguien, francotiradores, que eran ajenos a la policía, fueron, porque esos edificios estaban tomados por los manifestantes del Euromaidán, por las extremas derechas, habían sido los responsables de esas muertes para provocar una situación tan sumamente violenta que generara el cambio de régimen, o el cambio por lo menos de signo político. También es cierto que cuando se va al veredicto y se ve qué es lo que ocurrió allí, por lo menos se lee lo que dice el veredicto, las cosas no son tan claras como uno podría pensar. ¿Por qué? Porque ahí lo que se ve es que muchos de los responsables por lo menos de los acusados entre la policía de aquellos crímenes, fueron intercambiados por prisioneros a partir de 2014 de la guerra del Donbass y ahora mismo están en Rusia. Y solamente quedó uno que, como se ha comentado muchas veces, pues no tenía realmente participación y por lo tanto la pena que iba a sufrir iba a ser muy escasa. Por lo tanto, como os digo, es un acontecimiento realmente que es difícil de juzgar. Podemos valorarlo desde el punto de vista de que efectivamente fue una convención de tal modo que cambió el signo y desde ese punto de vista que se produjo un golpe revolucionario. Pero lo que no parece tan fácil es
continuar en esa explicación con que fue un golpe institucional por parte de la Rada, porque la Rada entiendo yo que hizo más o menos lo que tenía que hacer. Por otra parte, resulta también llamativo, vamos a decirlo así, ¿no? Llamativo desde el punto de vista de los acontecimientos, cuál fue la reacción posterior de Rusia a las elecciones que se produjeron en mayo y a los candidatos que podían presentarse en esas elecciones como con posibilidades de ser presidente. Es cierto que en medio de ese mare magnum, ahí intervienen tanto la representante de Asuntos Exteriores Europeo, Catherine Ashton, como la representante que mandaron los Estados Unidos, Victoria Nuland, a tratar de influir en el resultado final. Y ahí se produce, os acordaréis, el famoso que se joda la Unión Europea, que desató una crisis en realidad no con Rusia, sino que desató una crisis directamente entre la Unión Europea y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ambos tenían sus intereses y sus gustos por quién podía ser presidente. De hecho, los rusos también lo tenían. Los rusos tenían la mirada puesta en Arseniuk, que era un conservador nacionalista y con el que yo creo que entendían que dadas las circunstancias se podían entender mejor. Y luego estaban otras dos posibilidades, que eran la de Klitschko y la de Tushnikov, que fue el que hizo de puente. En realidad, Tushnikov era un personaje curioso porque era ministro evangelista, protestante, yo creo que un personaje que se podía hablar mucho de él. Y Klitschko quizá era el más pro-europeo, el famoso campeón, creo, de los pesos pesados de boxeo. Pero el caso es que la interferencia de los Estados Unidos era que ellos no querían a Klitschko. Y la conversación del Fact de You en realidad va por ahí. Es lo que decía Victoria Nuland, sería genial, creo, que ayudaría a arreglar esta cuestión y hacer que las Naciones Unidas ayudaran a arreglarla. Ya sabes, que se joda la Unión Europea. A continuación, Nuland afirmaba que no creía que el líder de la oposición, Klitschko, debía ser miembro del gobierno de Ucrania. No creo que Klitschko debiera ir al gobierno, no creo que sea una buena idea. Y esa es la pelea, en realidad, en la que estaban. Y que Rusia aprovecha para poder, con su servicio de inteligencia, grabar esa conversación entre Victoria Nuland y el embajador de los Estados Unidos en Ucrania, para reflejar la disensión que existía entre la Unión Europea y los Estados Unidos y, sobre todo, el intervencionismo que estaban produciendo. El asunto de los 5.000 millones no voy a insistir. 5.000 millones es un dinero que los Estados Unidos invirtieron en Ucrania durante muchos años, desde los años 90, con la intención de ir transformando los modos políticos en las instituciones para que fueran convenientes a sus intereses, pero entiendo que este es un juego que todos juegan. Es decir, es un juego que todos los que están implicados y metidos en estas cosas juegan. El caso es que después de los meses, me parece que fueron 3 meses los que estuvo Tushnikov en el poder, el que llega a presidente es Arseniy Yatsenyuk, que, como os digo, era un candidato que en principio le interesaba a Rusia y que Rusia había visto con buenos ojos. De hecho, había estado precedentemente en las negociaciones que habían hecho Yanukovych y la oposición, había sido una de las posibilidades que se habían planteado. Dejadme que os ponga, que en algún sitio lo tendré, seguramente, una fotografía de un periódico en donde se habla de esta cuestión, está de aquí. Entonces dice, la oposición rechaza entrar en el gobierno y el presidente Yanukovych había propuesto como primer ministro al líder del Partido Nacionalista, Arseniy Yatsenyuk. Por lo tanto, Yatsenyuk podía haber sido una buena opción para los rusos, pero el caso es que fue el que luego estuvo en la presidencia de Ucrania hasta las elecciones que va a ganar Poroshenko. Pero una vez que se realizan las elecciones que gana Poroshenko, es decir, ahí le tenéis, Rusia afirma que ella en fin, que no se oponía a entrar en negociaciones con el nuevo gobierno y, por lo tanto, a entrar en negociaciones con Poroshenko, que es el elegido. Desde ese punto de vista, fijaos que la cuestión, creo yo que es interesante, porque fijaos, ahí estamos hablando del 26 de mayo. Y de hecho, lo que va a decir nuestro muy estimable ministro de Asuntos Exteriores sempiterno de Rusia es que ellos estaban interesados en entrar en contacto y en comunicarse con los nuevos dirigentes del país. Es decir, a pesar de la narrativa del golpe de Estado, esa narrativa cayó en desuso cuando llega un nuevo presidente. Y además Poroshenko era un oligarca, ya sabéis, el rey del chocolate. Entonces, no es que fuera en principio completamente opuesto a Rusia. Entonces dice Sergei Lavrov, incluso Rusia
perdón, no deberíamos desaprovechar la oportunidad que tenemos ahora de establecer un diálogo igualitario de respeto mutuo, teniendo en cuenta la votación que ha tenido lugar, cuyos resultados Rusia está dispuesta a respetar. También es cierto que Rusia ya estaba en ese momento absolutamente metida en el follón y ya había provocado en fin, el cambio que más tarde o más temprano iba a llevar a los desastres más grandes y a las guerras. ¿Por qué? Porque ya Rusia había intervenido en Crimea. Es decir, eh, esto es una cosa que en fin, también tenemos que tener en cuenta, y es que muy pronto, después de que se producen todos estos acontecimientos del 21 y 22 de febrero de 2014, Rusia ya había tomado decisiones. Es decir, en cuanto vio el follón que se provocaba y el cambio político, decidió el mismo día 22, hubo una reunión donde Vladimir Putin con responsables de seguridad decidió organizar un plan para ver cómo narices Crimea pasaba de bando. Y por lo tanto, cómo Crimea quedaba en manos de Rusia, de tal manera que no se ponía en peligro uno de los activos geopolíticos y estratégicos más importantes para Rusia, que era la base naval de Sebastopol. Por otra parte, tampoco hay que extrañarse de esto, es decir, los intereses de las grandes potencias son lo que son y tratarán de conseguirlos de las formas, en fin, que mejor puedan. Y ya en ese momento, pues se inicia todo el proceso que acabará desembocando en, en la infiltración de grupos armados no identificados, que son los que toman los cuarteles del ejército ucraniano en la República, vamos, en el Oblast de Crimea, y que después forzarán los referéndums, que teniendo en cuenta que Crimea es una región donde la población rusa o de origen ruso, rusófana, era mayoritaria, efectivamente votaron a favor de anexionarse o de adherirse a la Federación Rusa. Estas cosas no son sorprendentes, pero todo lo que vino antes fueron medidas que tomó de forma unilateral Rusia, tratando de taparse para que nadie le pueda decir que es culpable de nada, pero ante los ojos de todo el mundo era evidente lo que estaba pasando. Es decir, había una intervención que se produjo inmediatamente después de los terribles y gravísimos acontecimientos del Euromaidán. También ese propio hecho generó una gran fractura dentro de la población de Ucrania, cosa que tampoco debe sorprendernos. Y en esa gran fractura se produjo el comienzo del enfrentamiento entre la población nacionalista ucraniana y la población, vamos a decir, nacionalista rusa o prorrusa. Entre los extremistas de extrema derecha ucranianos, los banderitas, y por otra parte los extremistas prorrusos, que de todos había, y generalmente alrededor de grupos ultras de equipos de fútbol. Y ahí se produce una cronología que es interesante. Esto es de un artículo, como veis ahí está citado, cómo comenzó la guerra, conceptualizando la escalada del conflicto en el Donbass ucraniano, de Jacob Hauter, que a mí es un artículo que me parece bastante serio, en donde, fijaos, las cosas empiezan en marzo, es cuando empieza a haber protestas, manifestaciones de separatistas que son arrestados. A principios de marzo se producen las primeras tomas de edificios públicos que luego son abandonados sin ninguna violencia, pero las protestas van creciendo. Y el momento de escalada aparece entre el 6 y el 8 de abril, cuando se toman edificios, se ponen barracadas en Donetsk y en Lugansk y no son abandonadas. Y entonces el ejército de Ucrania en algún momento va a ser desplegado. El 12 de abril aparecen gentes armadas en Sloviansk y en Kramatorsk. Ese es el momento en que el ejército ucraniano hace también su aparición, el día 13 de abril. El 17 de abril se produce un ataque armado a la base militar de Mariupol, y ahí ya se empieza a montar porque se hace una operación por parte del ejército ucraniano, incluso con tanques. En abril ya hay choques en Sloviansk y en Kramatorsk. El 9 de mayo, bueno, ya habían pasado cosas antes, lo hablaré antes, pero el 2 de mayo se había producido la guerra en Odessa, una batalla campal realmente terrible en la que, os acordáis, se quema la casa de los sindicatos. Luego veremos eso un poco más en detalle, y mueren 42 personas. Pero volvamos a esta descripción de cómo va creciendo el conflicto. Fijaos, en 9 de mayo se produce, perdón, no fue en abril, 9 de mayo se produce la operación militar ucraniana en Mariupol, que fue un verdadero desastre. A finales de mayo ya hay choques por todas partes, y a mediados de junio
después de los bombardeos a Sloviansk por parte del ejército ucraniano, se produce un acontecimiento que es absolutamente increíble, y es que los separatistas se hacen con blindados del ejército ucraniano porque, de forma también, yo entiendo que realmente muy sorprendente, las dotaciones de una de las columnas eran prorrusas. Y entonces, en ese momento, se desencadena una cuestión catastrófica, y es que ya los bombardeos sobre Lugansk y Donetsk se van a hacer más habituales, es decir, se va a plantear una situación prácticamente de guerra entre los separatistas y el ejército ucraniano, que fuerza una decisión por parte de los rusos a finales de agosto, que es entrar en el conflicto haciendo como que no entran. ¿Acordáis? Pues el bueno de Girkin se introduce ahí, incluso con personal de Wagner, para atacar al ejército ucraniano. Y ahí ya se monta totalmente. Y entre agosto y septiembre van a suceder muchísimas cosas. Van a suceder los acuerdos de Minsk 1 y 2, va a suceder la batalla de Balsevo, en fin, van a suceder muchas cosas. Pero no nos adelantemos, porque efectivamente, fijaos que aquí en principio se produce una dinámica que es propia entre los separatistas y los ucranianos, y que también se defiende por parte de muchos especialistas, que fue promovida por el Kremlin. Es decir, el Kremlin juega la baza de la desestabilización en las regiones prorrusas. Lo que pasa es que yo no he encontrado tampoco demostración de que esto fuera así, pero en cualquier caso se produce el inicio de la guerra, el inicio del conflicto. Pero en cualquier caso, volvamos a un momento precedente, como os decía antes, volvamos al 1 y el 2 de mayo en Odessa, donde se va a producir una batalla campal, en fin, que dura todo un día y que acaba de forma absolutamente catastrófica. Aquí tenemos a manifestantes prorrusos armados que se organizaron en previsión de que el día en que se celebraba la victoria del ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Guerra Patriótica, se iban a enfrentar a una manifestación de pro-ucranianos, de nacionalistas ucranianos, es decir, de miembros del sector derecha, del right sector, y supongo que también miembros de Svoboda, en fin, de todos aquellos neonazis que dentro, como os digo, de grupos de aficionados de fútbol, de ultras de fútbol, deciden hacer una gran marcha para provocar a los otros. Y los otros se organizan para responder. Y en eso se da una batalla campal a lo largo de todo el día. Una batalla campal en la que se enfrentan policía con cada uno de estos dos grupos, la policía apoyando a alguno de estos grupos y los grupos entre sí. Una batalla campal en donde se producen muertos, se producen heridos, porque ahí lo que había era gente armada, cócteles Molotov, explosivos improvisados, en fin, había de todo. Había policía que apoyaba a los prorrusos armados con Kalashnikov, en fin, aquí teníamos de todo por todas partes. Y que, como os digo, acaba al final del día en un enfrentamiento en la casa de los sindicatos, en donde aquí veis a los prorrusos preparando sus barricadas porque preveían que los otros les iban a atacar. Es decir, aquí se produce una situación en la que la policía, esto no he logrado encontrar, a lo mejor vosotros si sabéis mejor me podéis informar, yo no he encontrado aquí por qué la policía no se personó, pero en cualquier caso el enfrentamiento va a producirse, y el enfrentamiento, como veis, es una guerra campal en la que con todo tipo de pirotecnias, de disparos, de todo, se enfrentan los que venían a casa de los sindicatos y aquellos de los sindicatos que al final van a ser rodeados y van a sufrir el incendio de la casa. Ya veis ahí que los nacionalistas ucranianos habían logrado avanzar, es decir, los neonazis, incendian el edificio, y el resto no os lo voy a poner porque es realmente muy desagradable y muy triste de verse. Es decir, todos estos acontecimientos sucedieron, las extremas derechas vinieron arriba en Ucrania, los neonazis, y todo eso sucedió. Ahí hubo enfrentamientos por ambas partes realmente trágicos y terribles. Y efectivamente, perdonadme, ahí he puesto una transparencia que no quería poner tan pronto. Y en esas circunstancias ya se había producido los conflictos que se están produciendo entre nacionalistas del Donbass y el ejército ucraniano, y el asunto va a ir creciendo. Y de hecho, aquellos que son rusófonos o que se sienten rusos al igual que ucranianos, o quizá más rusos que ucranianos, empiezan a ver con mucha preocupación qué es lo que está pasando por todas partes. Y el 5 de septiembre de 2014, después de la intervención rusa en agosto, a finales de agosto de 2014, que
barre al enemigo, que barre a los ucranianos, se firman los acuerdos de Minsk I. En esos acuerdos es cierto que Rusia consigue una serie de cambios políticos dentro de Ucrania que le son especialmente interesantes y que Ucrania va a tratar de no cumplir precisamente porque el que sale ganando de este acuerdo que se va a producir en términos eh, no simétricos, porque el que estaba ganando era Rusia, va a intentar demorarlos, vamos a decirlo. He perdido la frase, pero me entendéis. Ucrania va a tratar de demorarlo. Pero es que además, a medida que esos acuerdos ya se han firmado y que, por ejemplo, los ucranianos empiezan a aprobar leyes sobre la orden especial de autogobierno local en las regiones separadas de las provincias de Donetsk y de Lugansk, y por otra parte, las leyes de amnistía sobre la prevención de la persecución y el castigo de los participantes en los acontecimientos en los territorios de las regiones de Donetsk y Lugansk, que se puede entender que era también actividad legislativa para tratar de demorar todos los problemas. El caso es que la OSCE no logra garantizar el alto el fuego bilateral y los enfrentamientos siguen existiendo. De hecho, Rusia comienza a quejarse de la actitud de la OSCE porque la OSCE va registrando los ataques que se producen y las rupturas del alto el fuego de una y otra parte. Tanto es así que el 19 de septiembre de 2014 tienen que volver a hacer negociaciones para tratar otra vez de cesar el uso de las armas, prohibir la colocación de minas terrestres, explosivos, en fin, todo este asunto, y que la OSCE pueda desplegar una misión de observación de que el alto el fuego efectivamente no se quiebra. Pero el alto el fuego se quiebra y se quiebra de forma constante, hasta tal punto que se tienen que hacer unos nuevos acuerdos. Viene ahí la Unión Europea al pleno, pues está ahí François Hollande, está Merkel, está todo el mundo para tratar de que efectivamente los acuerdos, está Vladimir Putin, los acuerdos finalmente se cumplan. Porque lo cierto es que desde ese final del verano del año 2014, los enfrentamientos siguen continuando y siguen continuando además de forma creciente, como veis, hasta principios del año 2015. Claro, en esas circunstancias, la firma de los acuerdos de Minsk II también van a ser muy favorables para los propósitos rusos. De hecho, los rusos lo que van a conseguir es que si se hubieran cumplido, la constitución de Ucrania cambiara de tal forma que el país se federalizaba. Y por lo tanto, las provincias de Donetsk y de Lugansk y otras que podrían adherirse, como por ejemplo Odesa o las del sur de Ucrania, podrían tener, a través de su capacidad de legislación y de influencia sobre la Rada de Ucrania, podrían tener un gran peso. Y por lo tanto, si Rusia podía influir en ellas, eso quería decir que a partir de ahora el gobierno central de Ucrania estaría muy influido por Rusia. Y eso era una cuestión que efectivamente los ucranianos veían como algo que no les interesaba. Y de hecho, la forma de chocar de Rusia y de Ucrania por el acuerdo de Minsk II fue a través de la interpretación que se hacía del acuerdo y de cómo unos y otros interpretaban de forma distinta cómo sería ese cambio de la Constitución, su alcance, el alcance del autogobierno, hasta qué punto Ucrania podía volver a controlar toda la frontera exterior del país, incluso la que estaba en las regiones rebeldes de Donetsk y de Lugansk. Pero también lo que es cierto es que si el 15 de febrero se produce ese acuerdo, se produce porque los rebeldes habían rodeado a las tropas ucranianas de Balseve. Pero es que inmediatamente después, es decir, inmediatamente después de firmar los acuerdos de Minsk II, se va a producir la ofensiva definitiva dentro de esa región para hacer una pinza y encerrar al ejército ucraniano de forma definitiva y hacerle rendirse. De tal forma que es el 18 de febrero cuando los ucranianos toman las de Villadiego y tratan de huir de la pinza que le habían organizado en realidad los rusos, no los rebeldes de Donetsk y de Lugansk, que obviamente estaban no solamente entrenados, financiados, sino armados por los rusos, pero además existían elementos rusos ahí metidos. Así que la caída de Balsevo fue una de las motivaciones, de las excusas que tomó Ucrania
para no cumplir los acuerdos de Minsk II. Con mal criterio, con buen criterio, en fin, lo que queráis. El caso es que a partir de ahí es verdad que los rusos podrían haber hecho mucho más, porque en ese momento, una vez embolsado el ejército, una buena parte del ejército ucraniano, se podría haber planteado una ofensiva definitiva. Fijaos que los prorrusos de Donetsk afirmaban en esos momentos que habían matado a 3.500 militares ucranianos en Debaltsevo. Pues ahí podría haber pasado cualquier cosa. Esa es la verdad. Podría haber pasado cualquier cosa y podríamos habernos encontrado con que efectivamente los rusos podrían haber optado a avanzar mucho más en la ofensiva. Aquí voy a meter una cuña que es más reciente, pero que yo creo que es interesante, que es la entrevista que hizo Angela Merkel al semanario The Side, en donde hablaba sobre los acuerdos de Minsk. Es otro de los mitos que, por ejemplo, le gusta mucho citar a Vladimir Putin. Los acuerdos de Minsk en realidad se realizaron sin la intención de cumplirse. Y esto es interesante, porque dice Angela Merkel, dice en esa entrevista. Y dice, le preguntan, ¿se puede encontrar plausible cómo actuó en el pasado y todavía considerarlo incorrecto hoy en vista de los resultados? Y ella responde, pero eso presupone que también tenemos que decir cuáles eran exactamente las alternativas de ese momento. Pensé que el inicio de la adhesión de Ucrania y Georgia a la OTAN, que se discutió en 2008, fue un error. Los países no tenían los requisitos previos necesarios para ello, ni se pensó hasta el final en las consecuencias que habría tenido tal decisión, tanto respecto a las acciones de Rusia contra Georgia y Ucrania, como con respecto a la OTAN y sus normas de asistir a estos países. Y los acuerdos de Minsk de 2014 fueron un intento de dar tiempo a Ucrania. Añade, Ucrania aprovechó ese tiempo para volverse más fuerte, como se puede ver hoy. La Ucrania de 2014-2015 no es la Ucrania de hoy. Un ejemplo fue la batalla de Debaltsevo, a principios de 2015. Putin podría haberlos invadido fácilmente en ese momento. Y dudo mucho que los países de la OTAN pudieran haber hecho tanto entonces como lo hacen hoy para ayudar a Ucrania. Yo no saco tanto de esto. Es cierto que ella ve en la posibilidad de los acuerdos parar la ofensiva de los rusos, porque ve también que los rusos tienen la intención de seguir avanzando y, por lo tanto, de dominar Ucrania. Y ve en eso una ventaja. Coño, los rusos han parado y esto nos da a nosotros la posibilidad, efectivamente, de que, o le da la posibilidad a los ucranianos de fortalecerse. Porque ese fortalecimiento no va a depender principalmente de la Unión Europea en términos militares, como nos podemos imaginar. Y efectivamente, cuando llega el momento de la ofensiva de febrero de 2022, es cierto que los ucranianos están muchísimo mejor preparados que antes. Luego hay otras cuestiones que yo creo que son interesantes comentar, como algunas equivocaciones que yo creo que tienen algunos expertos sobre algunas cuestiones que luego son muy repetidas, por ejemplo, en las redes sociales. Una de ellas es son los famosos 14.000 muertos en el Donbass, que es algo que se repite mucho y que se escucha en boca de gente que es experta, y por lo tanto que solamente entiendo yo que puede valorarse como un error, pero es un error que no deberíamos mantener en el tiempo y que por lo tanto creo que hay que responder. Hablábamos de los ataques prohibidos a civiles según la legalidad internacional. Pues podríamos hablar de lo que hizo el ejército ucraniano desde 2014 en todo el Donbass, que se calcula que llegaron a morir más de 14.000 civiles. Es que parece que todas esas cosas se nos han... Bueno, pues en realidad nunca murieron 14.000 civiles. Y es raro que un especialista como el coronel Baños afirme esto. ¿Por qué? Porque conocemos conocemos aproximadamente cuántos murieron gracias a los recuentos que hizo las Naciones Unidas y la OSCE. Y esos datos, los 14.000, es un dato que viene directamente de la OSCE de las Naciones Unidas. O sea, también el gobierno ucraniano se unió a ello, pero principalmente los datos los obtenemos de las Naciones Unidas y del informe de derechos humanos de las Naciones Unidas del 16 de agosto al 15 de noviembre de 2016, por ejemplo, en donde ya afirmaba que había 9.733 muertos. Y sabemos que de esos 14.000 hay muertos del ejército ucraniano, 4.641 por lo menos, y de las fuerzas separatistas, 5.772, y luego muertos civiles, en los cuales, yo esto lo he comentado muchas veces, podemos hacer un reparto de 2-1 civiles del lado del Donbass respecto de civiles del otro lado, es decir, del otro lado de la frontera. Del mismo modo, cuando se habla del genocidio mantenido en el tiempo por parte del ejército ucraniano, si nos vamos a los datos recopilados por la OSCE, pues vemos que entre
en enero del 17 y septiembre del 2020 los bombardeos se redujeron mucho. Es decir, se mantuvieron de forma muy intensa hasta 2018, pero fijaos cómo empiezan a bajar a partir de 2018, 19 y 20, ¿de acuerdo? En donde van reduciéndose de forma muy importante. Entonces yo entiendo que los 14.000 muertos del Donbass, 14.000 civiles, es uno de esos mitos que se ha ido creando y que, sin embargo, tenemos información contrastada, creo yo, a lo mejor me equivoco y alguien me viene y me dice, no, es que estamos mirando estos otros datos, pero yo en lo que veo y busco, ese dato de los 14.000 civiles muertos no existe, sino que engloba a civiles y militares muertos durante buena parte del conflicto. Y para terminar, porque ya me he puesto muy pesado y esto está durando mucho, ya llevamos 40 minutos, está la cuestión de si Ucrania debería haberse rendido antes, si Ucrania no debería haber sido ayudada o no debería haber sido alentada a mantener el enfrentamiento, bueno, la resistencia a la invasión rusa. Bueno, está claro que si los rusos les hubieran invadido y los otros hubieran rendido, pues no hubiera muerto casi nadie, toda Ucrania hubiera permanecido dentro de la esfera, es decir, la soberanía ucraniana se habría disuelto, habría quedado en manos de Rusia y por lo tanto su signo político, y todo ese país formaría parte de la zona de influencia que controla Rusia conjuntamente con Bielorrusia en la Europa oriental. Lo que habría que ver posteriormente si Rusia no habría jugado esas bazas, por ejemplo, en Moldavia más tarde o en los países bálticos. Yo soy de la opinión de que Rusia no creo que esté pensando invadir Polonia, Alemania, pero Polonia puede tener alguna tentación, por lo menos esa es la opinión de los polacos, que se arman hasta los dientes para disuadir a Rusia de que algún día tenga esa tentación. Pero desde luego podría haber optado por hacer algo dentro de los países bálticos, es algo que no sabemos si ocurrirá incluso en el futuro, en donde existe un alto porcentaje de población rusa o de origen ruso. Por ejemplo, en Estonia, que alcanza porcentajes muy elevados. Entonces es cierto que al principio del conflicto se producen unas negociaciones en Turquía que podían haber llegado a algo. Y podrían llevar, ¿por qué sabemos que podrían haber llegado a algo? Pues no lo sabemos porque lo diga Vladimir Putin, porque no podemos fiarnos mucho de ellos, ni tampoco porque digan los otros, los ucranianos, lo que sea, sino porque metido dentro de ese proceso de negociación, acordaos que estaba Naftali Bennett, el primer ministro israelí en ese momento. Y en este podcast, con este señor, que no me acuerdo ahora cómo se llama, ahí explicó una parte de ese asunto y explicó efectivamente cómo existe una intervención de los anglosajones que posteriormente se ha relacionado con la visita de Boris Johnson a Kiev, en el que se le plantea de alguna forma que no conocemos a Zelensky, que ellos no van a proporcionar garantías de seguridad para ese acuerdo y que por lo tanto, si firmas ese acuerdo, en cierto modo Ucrania está sola frente a Rusia y que si Rusia vuelve a intentar una aventura semejante, ellos no van a estar ahí protegiéndoles para asegurar que el acuerdo se mantiene. En cierto modo, este es uno de los problemas que siempre se han planteado respecto de la situación de Ucrania. Acordaos que en el memorándum de Budapest, en el cual los ucranianos ceden sus armas nucleares a Rusia, los países occidentales salen garantes de ese acuerdo, pero salen garantes de una forma que no garantiza nada, porque no están dispuestos a ir a la guerra con Rusia en caso de que Rusia, por ejemplo, atacara la integridad territorial de Ucrania. Y eso es algo que hemos visto. Y como lo hemos visto, pues tampoco debe sorprendernos. Rusia ha invadido Ucrania y aunque se está apoyando a Ucrania militarmente, no se está metiendo tropa allí. En una situación muy parecida a lo que supuestamente ocurriría en Taiwán si China atacara a Taiwán y los Estados Unidos se limitaran a darle armamento, que es lo que siempre han prometido, y no mandar tropas. Acordaos que aquella declaración, aquella pregunta que le hicieron a Biden, yo creo que fue en Tokio, acerca de, ¿ustedes mandarían tropas? Y él dijo, sí, sí. Al final fue corregida por el Departamento de Estado para advertir que sí, 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 pero no tropas. O sea, nosotros no tenemos interés en mandar tropas allí. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Entonces, efectivamente, ahí se podría haber producido una conclusión del conflicto que no habría sido la que le hubiera gustado a los ucranianos, porque una parte del territorio la habrían perdido, habría que ver hasta qué punto
habrían tenido que cambiar la Constitución para que efectivamente la posibilidad de que las regiones federadas cambiaran de signo, incluso se unieran a Rusia, pudiera estar ahí también dentro, se les habría desmilitarizado. Y lo de la desnazificación, pues eso ya no sé cómo se habría gestionado. Aunque hemos visto cómo se ha gestionado más o menos en los territorios que ahora tiene ocupados Rusia. Y ahora sería conveniente una negociación. Yo acordaos que he dicho muchas veces, bueno, lo decía cuando se inició toda esta historia de viene la contraofensiva ucraniana, que dependiendo del resultado de la contraofensiva, a lo mejor se producía, fuera positiva o fuera negativa, una posibilidad de negociación. Si era positiva, porque en algún momento culminaría, entonces a lo mejor los rusos dirían, pues ahora sí tenemos una situación que bueno, no nos es beneficiosa, pero dependiendo de cómo fuera, a lo mejor sí les beneficiaba en lo que ellos querían y por lo tanto les podía incitar a un proceso negociador. Y por otra parte, los ucranianos también podía ocurrir que no tuvieran éxito y si los frentes se mantuviesen estables, es decir, nadie pudiera romperlos, entonces ahí se podría dar una situación en la que sería conveniente hablar de alto el fuego y de algún tipo de acuerdo. Hoy en día parece que las condiciones para el acuerdo no están dadas. Se promovió una ley en Kiev por la cual no habrá negociaciones con Putin, pero no se dice si habrá negociaciones con gente de escalones más bajos, de escalafones más bajos de la diplomacia rusa y por lo tanto no sería un disparate que empezaran a hablar. No empezar a hablar de cómo solucionamos el problema, pero sí empezar a hablar de cuestiones relacionadas con cómo ir solucionando el problema. Porque efectivamente no parece que el asunto ahora mismo vaya de acuerdo a los intereses ucranianos de forma positiva y no se sabe si los rusos tienen la ambición de llegar a mucho más o si se conforman con lo que tienen. Es decir, con los territorios que tienen, o si podrían llegar a algún tipo de intercambio de territorios, no sé. Esas cosas yo he de reconocer que no las tengo estudiadas y por lo tanto me superan un tanto. Y más o menos esto es lo que os quería contar esta tarde acerca de esta cuestión, que como veis no es una cuestión de actualidad, pero que siempre es de actualidad, porque siempre tenemos en los medios la discusión acerca de quién fue el responsable, si fue papá, si fue mamá, cuáles son los elementos justificativos, como si realmente esto fuera una historia de buenos y malos, de gente que está acertada, de gente que está errada, y no de intereses enormes de las dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, y también la Unión Europea, acerca de dónde están los límites fronterizos entre Europa y Rusia, que es de lo que estamos hablando aquí, yo creo que desde el principio. Y como no nos podemos hacer muchas ilusiones respecto de los que son potencias, porque siempre actúan de acuerdo a sus intereses y mienten más que hablan, pues en fin, me parecía conveniente hacer este pequeño repaso de estas cuestiones. Así que muchachos, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8 y nos vemos muy pronto.